Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Colosenses, su capítulo 3, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo al Señor a quien servís. Vamos a hacer una palabra de oración y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Dice así: Padre del cielo, rogamos que tu palabra, tu consejo, tu instrucción sea sembrado en nuestras vidas. Queremos comprender, queremos llevar a la práctica tus instrucciones, porque anhelamos ser recompensados con esa herencia que has preparado para la vida de tus siervos. Gracias porque de diferentes formas, de diferentes maneras, vemos tu gloriosa protección. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Escribe el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, este mensaje al pueblo de Dios, haciéndole ver la importancia de desarrollar la obra de Dios, el servicio a Dios, de desarrollar nuestro trabajo en la casa del Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Hacer las cosas con entusiasmo, hacer las cosas de corazón. Y algo que revela aquí es que nuestra manera de proceder, nuestra manera de servir al Señor y a nuestros seres queridos, debemos de tener una clara conciencia que a quien le estamos sirviendo es a Dios y no a los hombres. Pero es de suma importancia ver cómo dice que lo que hagamos, y menciona la palabra todo. Esto implica que todas nuestras actividades, todo lo que desarrollamos, todo lo que manifestamos en nuestro diario vivir, debe de ser con un corazón claro, con un corazón sincero. Cuando el Señor vino a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, se encontró con un pueblo, se encontró con una nación, se encontró con familias que solo de labios le honraban. Y repitió las palabras del profeta cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir entonces que el resultado, el fruto de nuestro servicio o la manera en que desarrollamos nuestro servicio manifiesta lo que hay en el corazón. Y cuando dice que
lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, debemos de saber cómo en el plano espiritual y en el plano material, muchas veces el Señor trabaja de una manera encubierta, se hace presente de una manera encubierta. Y lo dice el profeta Isaías, dice que el Señor se oculta, aún en las aguas el Señor se oculta, para que muchas veces la vida del hombre, la vida de la mujer, sea calificado o sea examinado cómo responde ante un evento en donde viene un movimiento encubierto de parte de Dios. Y nos damos cuenta cómo a veces el ser humano, en su manera de observar los acontecimientos, en la manera de observar los eventos, muchas veces está con un vendaje en los ojos, está con una venda en la visión y no ve con claridad que todo lo que se le está solicitando es de parte de Dios. Fíjese que llega a suceder que aún los cuervos tienen más sensibilidad a veces que el ser humano. ¿Se acuerdan cuando Elías necesitaba alimento? ¿Y quiénes fueron los servidores de ese banquete de carne que le llevaran a Elías? Los cuervos. Siendo ellos carnívoros, no le picotearon a la carne, a la porción que le correspondía al profeta Elías, sino que le llevaron de manera íntegra la porción que le correspondía. Nos damos cuenta que cuando el ser, la persona, el hombre, la mujer, se desconectan del Señor, las tinieblas entonces cubren su vida. Las tinieblas son su cobertura. Y entonces no se alcanza a percibir lo que está efectuando en sus acciones. Dice la Escritura que Saulo de Tarso respiraba amenazas de muerte. Saulo de Tarso no se estaba dando cuenta que a quien perseguía era a Jesucristo, porque tenía unas terribles escamas en los ojos. Las tinieblas lo estaban cubriendo. O cuando una persona se desconecta de Dios y comienza a proceder en un descenso, ya no se conoce la voz de quien le habla, en el caso de los caminantes de Maús. Dice la Escritura que el Señor iba con ellos, pero ellos no le reconocieron. Entonces, nos damos cuenta, amado pueblo de Dios, el mensaje que el Señor envía esta noche para nosotros es que cuidemos, es que protejamos nuestra vida de esa operación de la maldad que quiere dañar nuestra mente, nuestro corazón, para eliminar de nuestra vida el amor al servicio, a la obra de Dios. El desarrollar nuestro trabajo con perseverancia, con gran ánimo,
Por eso aquí nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y luego en el versículo 24 nos habla de un conocimiento que debemos de tener. Dice, sabiendo, eso nos habla de que todo lo que se hace, todo lo que se desarrolla para la obra de Dios, tendrá una recompensa, tendrá un pago, la recompensa de la herencia. Y dice, es a Cristo al Señor a quien servís. Pero lamentablemente, lo que les decía, las tinieblas cuando cubren a la vida de la persona, no se alcanza a discernir cuando alguien te pide un favor, cuando alguien está solicitando ayuda, cuando alguien manifiesta una necesidad. Muchas veces no se alcanza a comprender que Dios está observando cómo respondemos ante esa necesidad. Juan 13:20 dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envié, fíjese, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjese qué delicado es esto. Por eso esto debe de traer una fortaleza para nuestra vida. Debe traer una confianza plena en nuestro ser. Que cuando alguien te rechaza, cuando alguien te menosprecia, no te está rechazando a ti, sino rechaza a quien tú llevas dentro de ti. ¿Sí estamos aquí? No te está rechazando a ti, sino rechaza a quien tú portas. Por eso esa palabra entusiasmo es una palabra que refleja una convicción de vivir en Cristo o en Dios y con Dios. Vivir con una pasión en lo que crees. Fíjese. Por eso dice que todo lo que hagas, hazlo de corazón, hazlo con un entusiasmo de que Dios está contigo y llevas la presencia divina. Dios quiere que nuestra manera de hacer las cosas sean con un espíritu ferviente, que sea de una manera excelente, porque es para Dios. Nuestra manera de cantar, adorar, exaltar, nuestra manera de servir a Dios debe ser con un espíritu ferviente, porque es para Dios. Y manifestar esa virtud de ser proactivos, dinámicos y siempre buscar mejorar. Y entonces cuando el Señor viene a la tierra, exclama, inclusive derrama lágrimas de sus ojos. Cuando ve a Jerusalén, dice que observa a Jerusalén y derrama lágrimas. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjese cuál era la conducta del pueblo, la conducta de la religión de ese entonces. Menospreciaban a los profetas, menospreciaban a los enviados, menospreciaban la palabra. Y eso es muy delicado, eso es muy peligroso. Y vemos cómo el Señor nos muestra que una persona que hace su servicio de corazón es una persona que sabe
reconocer el código Emmanuel, Dios con nosotros. Y una persona que atiende el consejo, atiende la amonestación, atiende el servicio, atiende su compromiso, es una persona que tiene a Dios en su corazón. Entonces, cuando vemos lo contrario, los antónimos o lo contrario del entusiasmo, del servir a Dios con alegría, con corazón, con ese espíritu ferviente, nos damos cuenta que la persona se vuelve pasiva, lo contrario del entusiasmo. Hay apatía. La persona se queda estática, es indiferente a lo que está pasando. Manifiesta una frialdad, una indiferencia a lo que se está viviendo. Se tiene el concepto de creer que ya lo logró todo en la vida, un pensamiento equívoco. Manifiesta deshonra. Veamos cómo Judas le dice a la mujer, ¿por qué tanto desperdicio? Cuando le estaban dando el perfume costoso a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué tanto desperdicio? Mejor le deberíamos de dar este perfume, lo deberíamos de vender y dárselo a los pobres. Y lo dijo frente al dador de la vida, al Salvador del mundo. ¿Usted cree que darle a Jesucristo lo mejor es un desperdicio? ¿Usted cree que darle lo costoso a nuestro Señor es un desperdicio? No. Es una manifestación de gratitud la que debemos de decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Porque lo dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hoy el Señor nos da este mensaje para que seamos personas que constantemente le pidamos al Señor que ilumine nuestros ojos, que ilumine nuestro entendimiento, que abra nuestro oído para saber discernir, detectar cuando el Señor nos está solicitando un servicio, un apoyo, un trabajo, una colaboración. Porque si el Señor nos permite estar juntos, es porque algo valioso tú aportas a la obra de Dios. Algo valioso tú integras al proyecto divino. Escribe el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo 4:10, dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Lo que está diciéndonos, no me cuesta, no me pesa amar más, aunque sea amado menos, dijo él. Sacrificar de lo mío, aunque sea amado menos. Eso es cuando se tiene un corazón sano, cuando se tiene un corazón conectado con Dios. Entonces, amado pueblo de Dios, cuando vemos cómo el Señor trabaja de manera encubierta, de manera en la cual a veces dices, es que ya me están pidiendo, o es que quieren que yo haga esto, o quieren que haga esto más, y no sabes que es Dios quien está enviando un proyecto para que tú te incorpores en él. Por eso en Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Fíjese. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor en esta hermosa noche? A que tengamos claro conocimiento
de que a veces surgirán actividades, surgirán eventos, surgirán adversidades, surgirán complicaciones, y lo que el Señor nos pide es que nos integremos como pueblo, que nos integremos como familias para que el reino de Dios siga su avance, siga creciendo. Cuando uno revisa algunas manifestaciones, traigo algunos ejemplos de cómo el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, no debe quedarse pasivo ante las necesidades. El pueblo de Dios debe de ser proactivo, debe de trabajar, debe de servir con dinamismo, con entusiasmo, ya que es a Dios a quien servimos. En Génesis 18:23 vemos cómo Abraham se enteró que venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Él se entera de que viene la destrucción y él no se quedó quieto. Él manifestó una diligencia, él manifestó una sensibilidad ante ese juicio que se avecinaba. Y entonces levanta su clamor al Señor, levanta su oración a Dios y le pide al Señor, o más bien le pregunta: ¿vas a destruir al justo junto con el impío? ¿Vas a destruir a los que practican la justicia? A los que son justos, ¿los vas a tratar igual que al impío? Aquel que se ha apartado de la piedad, ¿lo vas a tratar igual? Y Dios le responde, le dice: no, porque hay recompensa para el justo, pero también hay una reprimenda para el impío. Y entonces comienza el diálogo a decir: Señor, si hubiese 50 justos, 45, 40, 30, hasta llegar a 10, si hubiese 10 justos, ¿tú destruirías la ciudad? Dice: por amor a los 10 justos, yo no destruyo. Fíjese la importancia, la fuerza, la cobertura, la gracia que tiene un hombre, que tiene una mujer que vive en la justicia, o sea, obedeciendo las instrucciones divinas. Fíjese la recompensa que tiene, la protección que tiene un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios. Lo libra de los juicios. Y hoy el Señor nos trae este mensaje, porque si usted revisa un poquito todo lo que está por venir, está por activarse muchos juicios. Pero aquí es donde el Señor nos invita a que nosotros como pueblo de Dios intercedamos a favor de nuestra familia, a favor de nuestra nación, a favor del pueblo de Dios. Tenemos que ser proactivos. El segundo ejemplo está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Vemos cómo una estructura llamada Amalek se había levantado en contra del pueblo de Dios. Lo quería desaparecer. Quería acabar con el pueblo de Dios. Y entonces vemos cómo le envían una carta a Esther y le dicen: fíjate que este hombre Amán ha hecho una conspiración contra el pueblo de Dios, lo quiere destruir. Entonces, si puedes ayudarnos, si puedes hablar con el rey para que sea revocado ese edicto, ese decreto. Y entonces la esposa del rey, llamada Esther, le dice: tú sabes que no puedo entrar en cualquier momento a ver al rey, solo si me llama.
Pero me llama mucho la atención lo que le dice Mardoqueo y lo que le dicen los ancianos. Dice, si tú no ayudas, Dios enviará la ayuda, porque Dios siempre sale al encuentro con noticias de bien. Si tú no estás dispuesto a ayudar, la ayuda vendrá de otro lado, dice. Entonces como que eso le cimbró a Esther. Eso le cimbró a esta mujer. Y entonces dijo, si perezco, que perezca, voy a presentarme delante del rey. Amados hijos de Dios, en estos últimos tiempos, la maldad, Amalek, la iniquidad, las obras de las tinieblas, la cola del dragón, toda la operación diabólica se incrementa de tal manera que quiere desaparecer la obra de Dios. Pero mayor es el que está con nosotros. Aquí es donde nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que levantar nuestra oración en favor del pueblo de Dios. ¿Dice amén? Tercer ejemplo, primero de Samuel 25:18. Vemos el juicio que venía a un hombre llamado Nabal. Qué terrible es esto, hijos, porque le habían pedido el favor de alimentar a los jóvenes que estaban con David. ¿Y sabe qué responde Nabal? ¿Y quién es David? ¿Y quiénes son esos hombres? ¿He de darle yo de mi pan, he de darle yo de mis manjares a gente que no conozco? Desconoció a David. Ignoró los favores recibidos. Y entonces Abigail, que era la esposa de Nabal, le informan, tu esposo tomó tal decisión tan errónea, que si no detienes esto, puede venir destrucción a tu casa. Fíjese. Y entonces se levanta Abigail y le dice, Señor, le dice a David, tú sabes que mi esposo es un insensato. Así como es un hombre, así es su comportamiento. Nabal es un insensato. Y vemos cómo detiene esta mujer sabia, prudente, detiene el juicio y hace que las manos de David no se mancharan. Manifestó proactividad para detener el juicio que venía sobre Nabal. Y 10 días después vemos cómo Dios fue quien entró en acción por no ser sensible a la necesidad de David y sus hombres. Como se da cuenta, la Biblia está llena de lecciones, llena de riqueza para que nosotros caminemos con prudencia. Lucas 5:19 vemos otro ejemplo de proactividad, de entusiasmo, de dinamismo, de colaboración en favor de los demás. Vemos cómo 4 hombres cargan a una persona en su lecho. Lo llevan a donde está nuestro Señor Jesucristo y dice que la casa estaba llena, pero eso no fue una imposibilidad, no fue un impedimento, un obstáculo para ellos, sino que levantaron ese lecho con el hombre ahí y abrieron el techo y lo bajaron frente al Señor. Levante su mano y diga, líbrame de los obstáculos, líbrame de tener una mente desértica. Quiero caminar con una mentalidad de conquistador. Imagínese un poquito esto, cargar a ese hombre que estaba acostado en su cama
y elevarlo al techo. No se les imposibilitó. No dijeron, bueno, ya lo intentamos, pues no podemos, está llena la casa. Ahí te dejamos a ver si el Señor cuando salga te puede atender. No, ellos manifestaron un entusiasmo de ver que su familiar, yo quiero entender que era un familiar muy querido, porque para cargarlo y no me diga que era en una limusina o en una camioneta de lujo, no, tenían que caminar, pero lo llevaron ante el Señor. Y eso a Dios le agradó. Dice, al ver la fe de ellos. Levante su mano y diga, auméntame la fe, Señor. Voy de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Entonces, ¿qué nos está enseñando nuestro Padre Dios? Que un mínimo esfuerzo que hagamos, vamos a ver resultados favorables. Un mínimo esfuerzo que hagamos a favor de los demás, vamos a ver milagros, sanidades, prodigios, respuestas maravillosas de parte de nuestro Dios. En 1 Corintios 9:16 vemos otro mensaje que da el apóstol Pablo y habla del trabajo tan excelente de que es el predicar, el llevar el evangelio de Jesucristo a los necesitados. Y dice, nadie me prive de esta gloria. Fíjese cómo él relaciona la prédica del evangelio, la enseñanza a los necesitados, lo relaciona con una gloria extraordinaria. Que nadie me prive de esta gloria, que nadie me prive de este privilegio. Él lo mira como algo glorioso, ser portador de un mensaje que libera, que consuela, que fortalece, que abre los ojos, que trae libertad a los cautivos. Amado pueblo de Dios, no deje usted de predicar, de hablar de nuestro Señor Jesucristo. No deje de hablar de esas virtudes, no deje de hablar de ese amor tan grande que ha tenido Dios para nosotros, que no escatimó en enviar a su único Hijo, sino que lo entregó por amor a vosotros. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De tal manera amó Dios al mundo, grande ha sido el amor y grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Que nadie te menosprecie, que nadie te prive de esa confianza de tener en Dios, de que Él está contigo. Él está a tu lado. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y su amor es grande por cada uno de nosotros. Veamos entonces cómo el apóstol Pablo manifiesta un entusiasmo, un dinamismo para llevar el mensaje al necesitado. Y el último ejemplo que tenemos en 1 Samuel 17:26, vemos a David siendo un jovencito que escucha la amenaza de un filisteo. Según lo que dice la Biblia, lo que está escrito es que era un guerrero desde la juventud. O sea que era una persona experta en la guerra. Y vemos cómo este filisteo abre la boca de una manera amenazante, de una manera intimidatoria para el ejército de Israel. Y todos temblaban cuando esta persona hablaba, abría su boca. El propio rey Saúl
se hacía como que no escuchaba, pero estaba tan lleno de miedo. Y entonces escucha la amenaza este jovencito llamado David. Y lo primero que sale de su boca fue: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que no tiene pacto? ¿Quién es este hombre que no tiene palabra? Porque es lo que significa incircunciso, un hombre que no tiene palabra, o más bien no es hombre. ¿Quién es este ser que no tiene relación con Dios? ¿Quién es? Y entonces no, pues es un experto en la guerra, es un experto en la batalla. ¿Y qué le van a dar al hombre que lo derribe? Y le muestran la recompensa que iba a recibir aquel que se enfrentara a este gigante. Por cierto, él no lo llamó gigante, él lo llamó incircunciso y perro, porque el mismo Goliat se autodañó cuando dijo: ¿acaso soy perro? Y entonces David dijo: si yo me he enfrentado al león, me he enfrentado al oso, y tú ya te dijiste que eres un perro. ¿Quién es más fuerte, el león o un perro? El león. ¿Y qué hizo David con el león? Lo mató. ¿Qué hizo David con el oso? Lo mató. ¿Acaso no iba a poder con este hombre? Entonces, cuando están frente a frente, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo me enfrento a ti en el nombre, en ese nombre en el cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el Señor de los ejércitos. Y vemos cómo ese entusiasmo de defender al pueblo, ese dinamismo de cuidar la dignidad del pueblo, Dios lo honró. Esa manifestación proactiva de no permitir que un incircunciso se burle del pueblo de Dios. Tiró la piedra. ¿Quién cree que ayudó a David para que esa piedra le tocara o cayera en la frente de esa estructura? Dios mismo. Dios es vuestro amparo, Dios es vuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra sombra, Dios es nuestra luz y salvación, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra altura inexpugnable. Bendito sea su santo nombre. Él no permitirá que su pueblo sea avergonzado. Él no permitirá que sus siervos, sus siervas sean avergonzadas. Él es un Dios fiel. Él no miente. Él ha prometido estar con vosotros todos los días. Por eso cuando vemos lo que escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, le dice: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque sabemos que hay un respaldo, dice, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, porque hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra seguridad en ese Padre que responde al clamor de sus hijos, ya que Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y creo que todos los que estamos aquí hemos creído en el mensaje de nuestro Padre,
hemos creído en el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dijo, ese Evangelio, ese mensaje es el poder de Dios en vosotros. Es el poder de Dios dentro de tu vida. Por eso, si algo debemos de manifestar, es que Dios está con nosotros. Y Dios está en nosotros. Y entonces, cuando nosotros respondemos de una manera correcta, respondemos de una manera justa, termino con esto, lo que dice Mateo 25:35. Y aquí nos damos cuenta la manera encubierta como se manifestó a los creyentes. Mire lo que dice: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice que entonces le responderán los que tienen esa marca del Cordero. Responderán los de la derecha: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos que tenías sed? ¿Cuándo te vimos como forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y el Señor en el versículo 40 les responde: respondiendo el Rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué interesante. Amados colaboradores, amados siervos de Dios, amada iglesia, el trato que debe de haber entre nosotros debe ser un trato de honra, respeto. Debe de haber un trato de amor, comprensión. Debe de haber un trato de sensibilidad, de que la persona que está frente a nosotros no reciba el menosprecio o la deshonra, porque tienes a Dios dentro de ti, tienes a Dios en tu corazón. Líbrenos nuestro Padre Dios de ser discípulos caminando rumbo a Emaús, desanimados, rostros tristes, la cabeza dañada, alterada. Líbranos, Dios, de caminar y vivir solo en discusiones. Que el Señor nos libre. O ser como Judas, Dios nos libre. Sino todo lo contrario, permanecer firmes, ya que el Señor premia y recompensa la perseverancia y la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Dios nos ayude, amado pueblo de Dios, para que nuestra estancia en esta tierra sea siempre el mirar al Cordero de Dios como nuestro ejemplo a seguir. Y que demos lo mejor de nosotros, ya que hay recompensa, hay herencia de parte de nuestro Dios a sus hijos, a sus hijas. El Señor ha enviado esta palabra a vuestros corazones. Caminemos con entusiasmo, caminemos con alegría, caminemos con un buen corazón, caminemos con ese respeto y esa honra a nuestro Dios. Padre del cielo, muchas gracias te damos
porque nos permites ser ministrados por tu palabra. Aparta de nosotros todo aquello que esté conectado con la maldad. Aparta de nosotros cualquier vínculo con las tinieblas. Aparta de nosotros cualquier vínculo con la sabiduría que sube del abismo. Líbranos, mi Dios. Queremos estar en tu camino. Queremos vivir tus principios. Queremos vivir, Señor, como tú nos enseñas.